politólogo, y esta noche lo hemos invitado al programa para poder conversar con él en torno a varios asuntos que tienen que ver con esta crisis y con esta situación de conflicto que atraviesa nuestro país. Omar, ¿cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Es un gusto, Omar. A ver, varias cosas que quiero conversar con usted esta noche. Uno de los mecanismos que ha intentado trabajar o desarrollar el gobierno de la presidente Dina Boluarte ha sido el intentar establecer puentes de diálogo con los sectores movilizados. ¿Cómo evalúa, Omar, este esfuerzo? Sí, yo creo, mi impresión es que este esfuerzo hubiese sido quizás, ¿no? Hubiera tenido alguna opción o alguna viabilidad si se hubiese marcado, digamos, un quiebre luego de la masacre de Ayacucho el 16 de diciembre, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido, digamos, en otros momentos en la historia de conflictividad de nuestro país? Un momento de dureza, ¿no? Donde el gobierno, donde, digamos, la represión se desborda y hay una especie de alto al fuego, de un diálogo, cae un gabinete, ¿no? Se promete, digamos, de alguna manera, hacer responsables, ¿no? A quienes han dirigido esas masacres, ¿no? Y más o menos que es también lo que pasó de alguna forma en Chile o en Colombia, en otros países donde ha habido protesta muy intensa, ¿no? Hay un punto, digamos, de quiebre donde el gobierno, ¿no? Más o menos baja la tensión y empieza un diálogo, dando muestras, ¿no? Para hacer creíble, digamos, ese diálogo. Uno esperaba que eso ocurra idealmente, ¿no? Antes de las masacres, pero ya luego de la masacre de Apurímac y la masacre de Ayacucho, ¿no? Uno sentía que eso era cada vez más difícil. Luego de esta segunda etapa, donde ya tenemos la masacre de Juliaca y tenemos medio centenar de fallecidos, más de 1.100 heridos, ¿no? Para mí es bien difícil pensar que quienes están organizando las protestas y los autoconvocados en general, y la gran mayoría, digamos, que se está movilizando por todo el país, va a poder establecer algún tipo de diálogo con este gobierno. Sin duda, en el mar de protestas que hemos tenido, hay muchos sectores que tienen también protestas sectoriales, ¿no? Que están, digamos, en la ola de protesta, que probablemente tengan mayor capacidad o mayores posibilidades de generar algún tipo de diálogo, pero yo creo que la mayor parte de las organizaciones y de los actores sociales que se están movilizando ahora no ven ya a este gobierno como un interlocutor válido. Y ese es un gran problema, ¿no? Por lo cual, digamos, es bien difícil pensar que con Boluarte en el poder, digamos, las protestas amainen. Omar, en ese mismo sentido, entonces, si bien es posible que no se haya producido un diálogo con los sectores movilizados, sí es claro que el gobierno ha conseguido establecer contacto y buenas relaciones con los gobiernos regionales. Y el negocio con los gobiernos regionales es dinero para obras. ¿Te hace sentido que los gobernadores regionales puedan permear una sensación de tranquilidad y calma hacia los sectores movilizados en sus propias regiones? Me parece, nada es imposible en el país, pero me parece altamente improbable, ¿no? Pienso en Ayacucho en particular, de regiones de donde además el presidente regional, ¿no? Es uno de los que más se ha acercado a Boluarte, y mi impresión es que inmediatamente ha perdido mucha legitimidad con la población. Tanto es así que el Consejo Regional, en pleno, básicamente, se le ha opuesto y ha declarado, digamos, en contra de Boluarte, ¿no? Yo creo que ahorita más bien, si bien los presidentes regionales obviamente tienen el interés de tener recursos para cumplir, digamos, sus agendas, también del otro lado saben que no pueden confrontar tan duramente con una opinión pública que, como han demostrado, como demuestra muy claramente la encuesta del IEP, es abrumadoramente, está en abrumadora oposición a este gobierno, ¿no? Y yo creo que si los gobiernos regionales empiezan a tratar de ser mediadores, van a perder legitimidad. Yo creo que en el momento actual de crispación y de rabia, yo creo bastante justificada contra este gobierno, es muy difícil, ¿no?, que haya este tipo de vinculaciones que calmen en algo a la población. De acuerdo. Ahora, Omar, mientras todo esto ocurre, centenares de ciudadanos de toda la zona sur del país, en buses y en camiones, se están desplazando hacia Lima para una marcha que se prevé multitudinaria el día jueves y que por supuesto todos esperamos
que no desencadene en violencia y sea una marcha pacífica. Sin embargo, en el traslado a Lima se han encontrado con una Policía Nacional sumamente exigente en los controles. No le estoy dando valor a la acción policial, sino que la describo, ¿no es cierto? Muy exigente en sus revisiones y en su trabajo respecto a aquellos que se trasladan hacia Lima. ¿Crees que la labor de la policía en este sentido, la lógica va a ser desincentivo o por el contrario, estas cosas lo que hacen es encender aún más la tensión? Sí, claro, me inclino por esto último, ¿no? Que es más o menos lo que estaba diciendo desde el inicio de este ciclo de protestas y básicamente en todo ciclo de protestas que veo tanto en el Perú como en América Latina. Ese tipo de acciones, ¿no? Lo que hace es darle batería a los liderazgos más radicalizados, ¿no? Ese tipo de acciones hacen incrementar la rabia. Y más aún en nuestro país, ¿no? Hay algunos dirigentes, ¿no? Pienso sobre todo en los de Arequipa y los de Puno, que ya han pasado por esto hace 22 años. ¿No? Yo estoy seguro además que tú recuerdas que estas escenas, estos bloqueos para la llegada a Lima, muchos de los que más o menos hemos estado en el 2000 recordamos. Totalmente. ¿No? Que eso también ocurrió, lo cual no hace sino más incrementar, digamos, el rechazo al gobierno y emparentarlo, ¿no? A lo que fue el gobierno autoritario de hace 22 años, ¿no? Esa sensación de efectivamente, ¿no? Cada vez un clima más autoritario, al menos en la rama del control y de la respuesta a las protestas, ¿no? Una policía que yo estoy seguro que no toda la institución, pero que ahora se ve, ¿no? Que muchos miembros de la policía y muchos comandos, digamos, desde el gobierno están empujando que la policía acose a la oposición, yendo a locales sindicales, a locales como de los fonavistas, ¿no? Que tenga una actitud bastante diferente frente a las marchas por la paz y frente a otras marchas, ¿no? Y que tú, como estás diciendo, ¿no? En este caso, bloqueen, ¿no? el tránsito hacia Lima, ¿no? Y en muchos casos argumentando que hay un estado de emergencia, lo cual obviamente desvirtúa o muestra una falta de comprensión sobre lo que es legítimo y lo que no es legítimo en un estado de emergencia, ¿no? Que no justifica ninguna arbitrariedad. Entiendo, Mar. Ahora, llevo varios días escuchando a la presidenta Dina Boluarte. Por momentos la escucho y valoro los esfuerzos que está haciendo para aliviar un poquito la tensión, pero la escucho y me pregunto en qué momento político sobre todo, la presidenta Dina Boluarte transitó de ser una expresión de una propuesta política de izquierda, progresista, a ser una presidenta que la veo cómoda con los sectores de derecha, sobre todo los sectores de derecha en el Congreso. Y me he preguntado, ¿es un acto de sensatez política o digamos, o está siendo lo más pragmática que puede ser en una situación tan conflictiva como esta? Sí, es que esto no tiene que ver solo con Dina Boluarte, no tiene que ver en general con el problema de fondo de esta crisis, que es el problema de fondo de todas las crisis que hemos tenido estos 22 años, ¿no? Que nuestro sistema de representación está fracturado y eso en parte tiene que ver con un sistema de partidos que no funciona, que no es, digamos, real, ¿no? Su capacidad de representar, y eso trae justamente que no tengamos la materia prima de la democracia, que son políticos profesionales, ¿no? En el caso, por eso es que es tan fácil. O sea, claro, ahora existe el mito Castillo, ¿no? El mito de Castillo, que fue un presidente del pueblo, que fue un presidente que apoyó, ¿no? Cuando en verdad Castillo fue bastante, yo diría que en muchos casos muy pragmático, quizás no ha ejecutado la violencia, obviamente, de Dina Boluarte, pero en sus orientaciones, digamos, en sus preferencias normativas e ideológicas era tremendamente pragmático, porque efectivamente nosotros, por el marco que tenemos, pensamos y dividimos a los actores políticos en izquierda, derecha o centro, pero ese marco exige que exista un sistema de partidos que justamente discipline esas preferencias y esos actores a lo largo del tiempo. Ahí donde ese sistema de partidos no existe, lo que tenemos es actores que son profundamente flexibles. Yo creo que inclusive la palabra pragmático es darle demasiada profundidad, digamos, filosófica a las decisiones que toman estos actores que, mal que bien, responden, digamos, a la cotidianidad para sobrevivir políticamente sin tener muy claro un norte más allá de no estar presos, ¿no? Entonces yo creo que eso ocurrió con Castillo, yo creo que Boluarte también. Ninguno de los dos es
proviene, digamos, de una cantera necesariamente de la izquierda, con una Correcto. formación, una experiencia, ¿no? Sino que son actores que se mueven mucho, ¿no? O sea, dichos, o sea, ahorita el vocero de la bancada del Fujimorismo en algún momento ha sido parte de un partido de izquierda, ¿no? O sea, tenemos una multitud de actores que en distintas circunstancias podrían ser de centro, de izquierda o de derecha, ¿no? Clarísimo, clarísimo. Es difícil, digamos, pensarlos en esos términos y eso hace que justamente sean impredecibles, ¿no? Yo creo que Boluarte ahora está siendo, digamos, muy flexible y está respondiendo a las necesidades que le plantea la coalición de poder que la sostiene, que es básicamente la coalición de poder que encumbró a Merino hace 2 años, básicamente la coalición de poder que empujó la candidatura de Keiko Fujimori y que luego estuvo en las calles anunciando un ficticio fraude, ¿no? Correcto. Omar, luego de la cifra trágica, ¿no?, de llegar a casi 50 muertos, hay 48 muertos en el Perú producto de estas movilizaciones y de la fuerte represión por parte de la policía, pero tenemos a una fiscalía que ya está trabajando activamente en Ayacucho, justamente un lugar donde hay una fiscalía especializada en materia de derechos humanos, lo cual es una garantía en la lucha contra la impunidad. Yo quería preguntarte sobre esta fiscalía que ha puesto el ojo además en los generales de la policía, es decir, quizás la pita se va a romper por el lado más débil, pero no tenemos hasta ahora ningún responsable político de lo ocurrido. Y me pregunto si lo habrá en algún momento. Sí, ese es un punto clave, ¿no? O sea, porque estamos hablando de la independencia de poderes, ¿no? La fiscal de la Nación en algún momento también ha estado haciendo cambios muy sospechosos en estas fiscalías vinculadas a los derechos humanos, ¿no? Lo cual ha hecho temer a muchos, ¿no?, de quienes estamos cerca del movimiento de derechos humanos, que se empiece, digamos, a debilitar toda esta infraestructura, esta burocracia vinculada a derechos humanos que se fue construyendo a duras penas luego de la transición hace 22 años, ¿no? Uno puede conversar con Mar Pérez, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que tiene los datos muy precisos, ¿no? En estos 22 años, otra vez, si bien hemos tenido democracia, es una democracia sumamente débil, y muy pocos casos, ¿no? Porque hemos tenido, o sea, en el contexto de conflictos, más de 300 fallecidos por la represión directamente, alrededor de 170, si no me falla el dato, ¿no? Y no hay, digamos, condenados por esta represión. Ha habido, digamos, sanciones políticas, gabinetes que han caído. Cayó el gabinete luego del Arequipazo, cayó el gabinete luego del Baguazo, cayó el gabinete luego de otras matanzas, ¿no?, y represiones cruentas. Pero más allá de eso, no ha habido necesariamente una justicia, ¿no?, que genere, que rompa, digamos, la cadena de impunidad. Y yo creo que ahorita no veo, eso sería, digamos, algo que al menos le dé una cierta tranquilidad a la población, la sensación de que esta masacre no va a quedar impune, ¿no? Pero si ni desde el Poder Judicial, ni desde, digamos, el Ejecutivo hay ninguna responsabilidad, más bien una reafirmación en que lo que hicieron está bien, ¿no? Con estas insultantes declaraciones de que quizás entre los mismos manifestantes se han matado, ¿no? Y no ha sido la policía. Todo eso más bien no hace más que dar señales de que este gobierno no tiene ninguna intención de retroceder. A mí también me suena, primero disociado, pero luego perverso, ¿no? Esta sensación de la presidenta, por un lado, diciendo cosas muy coherentes a veces, ¿no?, y muy empáticas, pero por el otro lado, con acciones de su gobierno, de su premier, del ministro del Interior y de Defensa, que dan cuenta de un gobierno que tiene ya una deriva bastante autoritaria, ¿no? Okay. Más bien a mí lo que me preocupa es que muchos actores en la academia, en los medios de comunicación y en otros espacios, ¿no?, que deberían ser los que fiscalicen y controlen el poder, no están valorando suficientemente, ¿no?, los pasos de degradación autoritaria que está tomando este gobierno. Ahora, Omar, en el afán de ser equilibrado, ¿no es cierto?, en el análisis, también es verdad que la pregunta va por este lado. O sea, ¿cómo hace entonces el Ejecutivo para desatar el nudo de la crisis que tiene delante, cuando además le están planteando demandas que no necesariamente pueden resolver? La liberación de Pedro Castillo, por decirlo, por poner un ejemplo, el cierre del Congreso. ¿Cómo desata el nudo entonces el Ejecutivo?
Sí, esa es una excelente pregunta porque yo pienso en retrospectiva para responder esta pregunta, ¿no? Yo escribí hace más de un año, creo que hace 2 años inclusive, un pequeño artículo sobre las fantasías movimentistas de la izquierda y de la derecha, donde mi argumento en buena cuenta era que ni la izquierda ni la derecha tienen mucha capacidad de movilizar, a pesar de que cada una cree que puede llevar un aluvión a las calles, ¿no? Ok. Y más o menos eso se confirmó, digamos, durante los 16 meses del gobierno de Castillo. Caído Castillo, efectivamente, habían organizaciones muy vinculadas al castillismo que iban a salir a protestar. Mi impresión, como se vio, digamos, sobre todo el 8 y el 9, es que estas organizaciones, si bien tenían una gran presencia territorial, eran focos muy localizados, ¿no? Y yo creo que si la presidenta Boluarte hubiese, digamos, cumplido lo que claramente en ese momento era su rol, ¿no? De promover un adelanto de elecciones, ¿no? Y mantener algún tipo de distancia, de independencia de la institución más rechazada del país, que es el Congreso, se podría haber logrado, ¿no? Algún tipo de diálogo. Y en el camino, cuando ya empezaron las protestas a crecer, yo creo, fundamentalmente por la represión y el mensaje que daba su gobierno y el gabinete que fue nombrando con ambos premieres muy desatinados, digamos, en sus opiniones frente a las protestas, si en el camino hubiese abierto espacios, yo creo que se podría haber llegado a algunos consensos. Lamentablemente ahora yo no veo forma, o sea, de que las protestas amainen. Si Boluarte se mantiene, digamos, en el poder, lo que yo veo es una onda de subir y bajar protestas, pero una protesta constante que va a terminar en unas elecciones De acuerdo. muy, muy polarizadas, ¿no? Con quién sabe quién va a representar esa rabia contenida que se va a acumular, no se sabe si 6 meses o un año o más tiempo, ¿no? Entendido. Lamentablemente, yo creo que ahora sí es bien difícil, ¿no? Que esto amaine sin la salida de la presidenta, ¿no? Es que con 50 fallecidos encima, con más de 1.100 muertos y el mensaje heridos. confrontacional que ha dado este gobierno, que en mi opinión pone al segundo gobierno de Alan García como un gobierno moderado, es muy difícil, Muy bien, ¿no? Omar. Es muy difícil, digamos, establecer puentes con estos actores, ¿no? Que ya no son, creo, una minoría, ¿no? Cada vez más la gente, digamos, tiene cierta empatía, ¿no? Sobre todo Lima, que ha despertado el jueves pasado y probablemente este jueves de una demostración de que, si bien no van a ser el aluvión de protestas del 2020, va a ser una protesta más contundente, ¿no? Sí, Se ha tenido que traer la protesta a Lima, se va a tener que traer la protesta a Lima para que el gobierno entienda, ¿no? Que no puede quedar impune lo que ha ocurrido. Omar, te agradezco mucho el análisis. Es la mirada de Omar Coronel, politólogo, que nos ha ayudado desde su perspectiva a entender la situación de conflictividad social que atraviesa el país y lo complejo que es desatar el nudo de esta crisis política. Omar, muchísimas gracias por estar en Grimanchik. Un abrazo. Un abrazo también. Gracias, Carlos. Ahí estaba entonces Omar Coronel, politólogo, conversando con nosotros esta noche. Pero sigamos analizando lo que va a ocurrir, la conflictividad social, la tensión que se está